Bienvenidos todos a nuestra edición primaveral de nuestro webinario gratuito. Les damos la bienvenida y la razón por la que llevamos a cabo estos webinarios a modo trimestral es para que se sientan integrados a una comunidad de investigadores médicos y científicos que han dedicado su tiempo a investigar lo que es la condición del síndrome de Down. Con esto pasamos. Por favor, por favor, completen la encuesta según se les vaya presentando la oportunidad. Así que un momento al inscribirse, todos deben completar esta encuesta básica y de acuerdo a las preguntas y respuestas que responden, puede que se reinserten aún, se adicionen más encuestas que ayudan a nuestra comunidad de investigadores a seguir facilitando informaciones en cuanto a sus investigaciones en cuanto a diabetes, celiaquía y otras condiciones que también afectan a la población de pacientes padecientes de síndrome de Down. Pueden también emitir cualquier sugerencia en DSConnect, info@dsconnect.org. Así que recuerden que cuentan con una opción en nuestra página web para comunicarse con nosotros. Queremos resaltar los próximos eventos. Aquí es donde pueden conectarse con el equipo de investigadores de DS Connect. Este año nos estamos enfocando en lo que viene siendo la ampliación de nuestra comunidad investigativa. Así que si tienen preguntas y quisieran, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros para ponernos en contacto con ustedes para ver cómo podemos ayudarles. Así que podrán ver unas cuantas actividades donde vamos a estar presentes, tanto aquí en Emory University, también en Denver, Colorado. Que por favor comuníquense con nosotros, siéntanse en total libertad. Mm. Y con esto le damos inicio formal. Se dan cuenta que el chat ha sido deshabilitado. Ha sido habilitado, por favor, según vayan formulando sus preguntas, por favor, escríbanlas en el chat para irles respondiendo. Otros podrán visualizar las preguntas, así que haremos el mejor esfuerzo por responderlas en vivo, pero si no podemos, nos comunicaremos con ustedes directamente vía correo electrónico. Eh, po- todos Todos los que hayan formulado sus preguntas recibirán una copia de la grabación, así como una copia de nuestros contactos para que se puedan comunicar con nosotros. Así que con esto le paso a presentarles a nuestra conferencista invitada, la doctora Ruth Brown, quien es psicóloga clínica y docente de Virginia Commonwealth University. La doctora Brown ha trabajado con personas padecientes del síndrome de Down desde el 2013. Trabaja de cerca con tanto pacientes a modo individual y sus familias en cuanto a temas de ansiedad, depresión, ansiedad, síndrome obsesivo compulsivo, para poder brindarles una atención integral y empática. Así que con eso le paso la palabra a la doctora Brown. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a DS Connect por recibirme. Es una alegría para mí encontrarme entre ustedes y compartir información que hemos ido recopilando en nuestras investigaciones. Así que me complace enormemente estar con ustedes. Así que estaré hablando con ustedes de lo que hemos estado hablando, así que de lo que viene siendo poder identificar indicios y síntomas de salud mental en personas padecientes de síndrome de Down. Este es mi laboratorio, el Laboratorio de la Esperanza en Virginia Commonwealth University, Hope Lab. Tenemos ya 20 años donde trabajamos a modo voluntario, dando apoyo a los objetivos del laboratorio para darle apoyo a personas padecientes de diferentes discapacidades. Así que comenzaré con lo que
Ya conocemos acerca de temas de salud mental en pacientes padecientes de síndrome de Down. Es bastante consistente que los pacientes de síndrome de Down eh, terminan registrando altos niveles de ansiedad, depresión y también depresión con episodios de psicosis que acontecen durante un episodio depresivo, que también sufren de delirios en momentos. El síndrome de regresión, síndrome de regresión, el Down syndrome, en el síndrome de Down, ha llegado a obtener mayor reconocimiento últimamente. No es el caso común, pero sí acontece y hay muchos factores que los cuales se deben considerar. Así que, ¿qué significa esto? Cuando hablo de ansiedad, de depresión, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se manifiestan estos síntomas en personas con síndrome de Down? Así que los proveedores de cuidado médico necesitan poder reconocer estos síntomas para poder entender cómo pueden ayudar al paciente. Primero comenzaremos con las fobias específicas. ¿Ustedes saben lo que son? Las fobias específicas son miedos intensos a una situación o panorama, un objeto, por ejemplo, miedo a los perros. Esto puede ser limitado. A lo mejor hay algunas cosas que no molestan, pero a veces simplemente algún factor que les causa algún miedo intenso. Y el miedo asociado simplemente es totalmente desproporcionado. Pueden también padecer algún tipo de agorafobia, por ejemplo. ¿Cómo puede lucir este tipo de panorama en un paciente con síndrome de Down? Pueden que vean evitar estar en ciertos sitios, participar de ciertas actividades, a lo mejor presentar algún tipo de berrinche conductual. Si ven, por ejemplo, en el caso de la aracnafobia, miedo a las arañas, miedo a las tormentas. Por ejemplo, cuando oyen en las noticias que se avecina una tormenta, ya eso les dispara, se esconden o de repente se apagan totalmente. Los pacientes con síndrome de Down podrán padecer dificultad para poder explicar esos síntomas. Y este es un tema que a veces mientras más difícil en describir lo que están pensando, lo que están sintiendo, esto más se va a terminar manifestando en su patrón conductual. La fobia social es otro desorden de ansiedad social. Es más bien el miedo a encontrarse en panoramas sociales, el miedo a ser juzgado o a pasar vergüenza. Así, para una persona con síndrome de Down, eso podría lucir, por ejemplo, un rechazo, o sea, negación total a participar en actividades grupales o escolares, una codependencia a los adultos en la familia, evitar la interacción, miedo escénico. A veces puede ser muy específico a una de estas condiciones y por eso le llamamos ansiedad específica, que por ejemplo es como el miedo escénico. Así que, de otro modo, están bien, pero a veces significa que hay algún evento de trasfondo que ellos quisiesen, pero no pueden. A veces también padecen de una ansiedad social generalizada. Pueden sentirse ansiosos, pedir comida en un restaurante, puede que se sientan hasta con miedo de presentarse. Y ustedes se podrán observar esto, ver que de repente desarrollan un tipo de codependencia a los adultos en la familia, evitando, como que dice, apagándose totalmente, se vuelven inertes, no quieren hablar. Y esos son algunos de los indicadores que podrían dar a entender que ese paciente padece de estos síndromes. ¿Qué es la ansiedad general? El síndrome de ansiedad es preocupación de muchas cosas, la escuela, su salud, su familia, se preocupa por su futuro, qué les va a pasar, qué les va a pasar a los otros, qué está pasando en las noticias. Es una tendencia a sobre preocuparse de cosas que pasan a nivel cotidiano.
Por ejemplo, comienzan a preocuparse por todo, no dejan de preocuparse. Los pacientes con ansiedad general pasan dificultad con el sueño y pueden también desarrollar altos niveles de irritabilidad, problemas de concentración, porque siempre tienen la mente en estado de hipervigilancia. Pueden también padecer de tensión muscular, por ejemplo, tensión acumulada en los cuellos y en los hombros. Eso no lo vemos tan a menudo en el síndrome de Down. Pienso que en parte se debe a la hipotonía que presentan los pacientes con síndrome de Down, pero dificultad para el sueño, esa no se debe a apnea. Y hay otras formas características que podríamos identificar en personas que padecen síndrome de Down. Sus rutinas, que ya ustedes como padres o familiares se dan cuenta si están o no sintiéndose seguros. Esto puede requerir mucha afirmación por parte de sus miembros, de sus familiares y entender, pues donde ellos tienen que entender lo que está pasando y a veces otros síntomas físicos como por ejemplo dolor estomacal, dolor de cabeza, irritabilidad, intranquilidad también pueden ser síntomas de la ansiedad. El desorden, síndrome obsesivo compulsivo es más común en personas con síndrome de Down o que desarrollan tendencias compulsivas, el OCD. Se caracteriza por pensamientos indeseados repetitivos. Esas son sus obsesiones y después patrones de conducta repetitivos, compulsiones que se manifiestan de manera específica para reducir la ansiedad. Por ejemplo, con el, con el síndrome obsesivo compulsivo, estos van de la mano porque esos comportamientos compulsivos están ahí para poder hacerle frente a esos pensamientos obsesivos. Son consumen mucho tiempo, así que terminan participando en esos comportamientos por más de una hora, por más de un día, les causa mucha tensión, mucho estrés, interfiere en lo que viene siendo su vida cotidiana. No son patrones que se están por ejemplo, en el síndrome de Down podría parecer como que estás repitiendo ciertos patrones, revisando las puertas, abriendo, cerrando, arreglando las cosas, lavando, limpiando de manera excesiva, porque todo tiene que estar perfectamente. O a veces esa misma, y por ejemplo, podemos hablar de esa catatonia, de lo contrario están bien, pero hay ciertos rituales que se tienen que hacer obedeciendo cierta metodología. Vemos que a veces hay también rutinas y se molestan si les interrumpen su ritual o rutina porque tienen que comenzar de cero otra vez. Puede ser también confundido, donde muchas personas se les confunde con un tipo de psicorrigidez y las personas con síndrome de Down muchas veces se les describe como psicorrígidos, que tienen rutinas y a veces esas rutinas ayudan, son beneficiosas. Así que es una rutina de que se está ayudando y darles ese sentido de predecibilidad que a veces no lo hacemos. Pero si es más bien dirigido causado por ansiedad, ahí es donde el tema adquiere un nivel de preocupación. Así que hay una serie de desafíos en materia de diagnóstico con personas que padecen de síndrome obsesivo compulsivo. Si una persona tiene tendencias de síndrome obsesivo compulsivo, así que ya sea discapacidad a modo intelectual o debido a su mismo, por ejemplo, pensamientos obsesivos cuando tienen habilidades, por ejemplo, limitadas, esto les afecta. Tienen algún tipo de pensamiento perjudicial o algún tipo de pensamiento donde algo le está pasando a algunos de sus familiares o que algo malo les va a acontecer. Y eso puede ser difícil de determinar. Y también puede ser difícil de determinar si eso les está afectando. Por ejemplo, son personas muy limpias que les gusta estar organizando o se debe a que ellos se sienten obligados a tener que llevar a cabo este tipo de tarea.
porque presienten que algo malo va a pasar y lo están haciendo debido a un sentido de urgencia. Así que estaríamos viendo indicios y síntomas de, por ejemplo, de principios de irritabilidad. Así que si el mismo está interfiriendo, si no pueden, por ejemplo, salir de la casa para hacer algo que les gustaría hacer, porque tienen que completar toda esa rutina antes de poder sentirse que pueden salir. El síndrome de estrés postraumático es uno al que tenemos muy poca información y no tenemos mucha información de personas con discapacidad a nivel del desarrollo. Primero, es una condición de salud mental que detona por haber vivido o haber presenciado un evento traumático. Se caracteriza por recuerdos intrusivos, de negabilidad y reacciones físicas de nivel elevado. Por ejemplo, una reacción física, hipervigilancia. Es básicamente se causa por haber detonado una respuesta de estrés. Si, por ejemplo, están reviviendo ese evento, pueden perder algún tipo de habilidad adaptativa. Puede, por ejemplo, debido a alguna experiencia que hayan vivido que les afecte su capacidad de desempeño. Otro tipo de comportamiento como el incumplimiento que emerge. Por ejemplo, algún tipo de abrumamiento sensorial, donde se sienten abrumados. Por ejemplo, donde estamos pasando por, donde piensan que el síndrome de estrés postraumático se relaciona, donde se, por ejemplo, esto es algo que se sienten que solamente le pasa a los veteranos de guerra, personas que han vivido eventos altamente traumáticos y ven a veces ese tipo de crisis, los confunden con episodios de psicosis, donde la persona desarrolla paranoia, cuando lo que está realmente es reviviendo algún momento traumático que atravesó o presenció. Y luego la depresión. La depresión es un desorden, por ejemplo, que causa sentimientos persistentes de tristeza, pérdida del desinterés. Tiene mucho que ver, por ejemplo, una persona que es muy activa en manualidades y de repente se siente que no le quiere poner la mano a una tijera. Eso cambia, altera los ciclos humorísticos, ciclos anímicos. También causa disrupción del ciclo de sueño, fatiga, cambios en el ciclo del apetito. ¿Cómo podría lucir la depresión una persona con síndrome de Down? Un episodio depresivo sería difícil de reconocer si se siente como tal, porque es un sentimiento a modo interno, que a lo mejor no se sepa por qué se sienten así. Así que tenemos que tratar de identificar los indicios. Sí, porque así como hay diferentes casos de depresión, hay casos que son aún más serios. Por ejemplo, la pérdida de las habilidades sociales. Por ejemplo, hablar o desplazarse a un modo aún más lento que de lo común. Un incremento en la frecuencia o cambio en el tono de su capacidad de habla a modo privado. Muchas personas con síndrome de Down de repente comienzan a hablar solos y ese es un indicador de su estado emocional. El autohabla,
torna algo negativo, puede ser crítico, eso podría ser un indicio de depresión. Otros cambios, por ejemplo, afección de su patrón de sueño. Luego, otros indicios, altos niveles de irritabilidad, terquedad, agitación, se vuelven llorosos, pero más se agitan más en vez de lucir más tristes. Y esos son también diferentes factores de alta importancia en una persona con síndrome de Down padeciente de depresión. Y vamos a hablar del síndrome de regresión en personas con síndrome de Down. Aquí también hay una interconexión. No es tratar de entender qué tal está la interrelación entre ambas condiciones, cómo se presenta, pero la regresión en el síndrome de Down es uno de los principales porque conlleva una pérdida subaguda de algunas de las habilidades o aptitudes desarrolladas, por ejemplo, la comunicación, el control de esfínteres, hábitos cotidianos que pueden impactar su comportamiento. La catatonia, que es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por lo que viene siendo cambios a nivel en el patrón conductual y las habilidades psicomotoras. Pueden envolver lo que viene siendo un estupor excesivo, el de repente mantenerse totalmente congelado, inerte, movimiento con mucho nivel de excitación. Es importante detonar que ambas condiciones están asociadas en el síndrome de Down, son causadas por condiciones médicas. Entonces, para poder descartar esas cosas, se tiene que descartar cualquier otra condición preexistente. Esto ya es que podamos evaluar al paciente y poder retroalimentar. Síndromes que son a veces hechos a un lado o descartados. Tenemos algunos desafíos con lo que viene siendo reconocer síntomas de salud mental en personas con síndrome de Down. Y esto muchas veces es causa de por qué no reciben la mejor atención médica. Este es un término, el overshadowing, cuando un diagnóstico termina opacando un diagnóstico. Es simplemente síndrome de Down. Y que, por ejemplo, estereotipifican y generalizan que todo lo que el paciente está atravesando se debe porque nació con síndrome de Down. Y normalmente los cuidadores médicos descartan cualquier otra condición simplemente comprendiendo todo dentro de lo que viene siendo el nacer con la condición de síndrome de Down. Por ejemplo, esta es una condición que es tratable. Se les puede tratar aunque manifiesten estos tipos de patrones conductuales. Esto no significa que dejamos de ayudar al paciente. Otro tema, la complejidad a nivel médico. Por ejemplo, la apnea del sueño, síndromes tiroideos, enfermedad de Alzheimer's. Pueden imitar algunos de estos síntomas. Lo vemos, por ejemplo, en pacientes con apnea crónica que no obtienen suficiente oxigenación de noche. Esto les puede causar síntomas de depresión y a veces la depresión de repente desaparece como por arte de magia. Y esto es más bien una apnea del sueño que causa depresión por no ser tratada, a veces por lo que viene, esto se puede tratar con medicación, psicoterapia. Queremos asegurarnos al final del día que se puedan determinar lo que son las causas médicas. Y como hablamos anteriormente, los síntomas se presentan diferente, porque a veces hay diferencias a nivel comunicativo para que puedan entender de sus sentimientos, sus emociones, ya que muchas veces pasan mucha dificultad entendiendo ellos lo que están atravesando. Así que tenemos los cuidadores de salud
para poder dar un diagnóstico preciso, deben trabajar de una manera diferente con estos pacientes. Por ejemplo, si usted va al médico y se les da un formulario para que el paciente llene, en cuanto a identificar, no sabemos muchas veces qué tan aptas son las aptitudes para la escritura de un paciente con síndrome de Down. Entonces hay diferentes condiciones. Muchas de estas cosas fueron parte que motivaron este estudio, el LEAF Study, el estudio de hojas, que es un proyecto categoría K08 del Instituto Nacional de Salud, y donde recopilamos información de 127 niños, sus padres y abogados y activistas con padecientes de síndrome de Down. Esto logramos identificar 62 pacientes, 53 de ellos padecientes de trisomía 21, que todos ellos fueron reclutados mediante esas organizaciones que abogan por el estudio del síndrome de Down y que tienen relación con TS Connect. ¿Cuáles son las metas del estudio? ¿Cuáles son las herramientas que se usan para poder validar el uso de estos tratamientos y resultados investigativos en pacientes con síndrome de Down? ¿Cuál es la prevalencia que tiene la depresión y la ansiedad y qué rol desempeñan? Así que para hacer esto, medimos la salud mental utilizando diferentes estrategias. Usamos una serie de categorizaciones, la Glasgow, que fueron desarrolladas específicamente para personas con discapacidad cognitiva, utilizadas con pacientes con síndrome de Down. Utilizamos también una serie de métricas de lo que es el set de estándares del Instituto Nacional de Salud. Por ejemplo, lo que viene siendo estrés percibido, soledad. Y estos fueron algunos que se utilizaron en la población general. Y esperamos que estas puedan servir como herramientas creíbles para poder comparar las puntuaciones de los pacientes. Así que, cuando lo comparamos los resultados con la población general. Y, por ejemplo, la entrevista diagnóstica. La entrevista diagnóstica, la determinación, identificación de varios síntomas. ¿Qué encontramos? Este es un gráfico que mencionó que luego de haber pasado por esa entrevista, ¿cuántos cumplieron con los criterios para diagnosticarles ansiedad o depresión? Y lo que pueden ver en este gráfico es que al final tenemos ansiedad y el 52.9% de nuestros participantes tiene. Esta es una métrica muy alta. Por ejemplo, es más bien una prevalencia vitalicia, pero estos son síndromes actuales que se diagnosticaron el mes pasado. Este es un número demasiado alto. Vemos que el más alto viene siendo el 47.1 de las fobias específicas, miedo a las tormentas, miedos a animales, específicamente arañas, perros o serpientes, ansiedad social, también el síndrome obsesivo compulsivo, depresión. Midió en 15.7%. Normalmente este número también está alto porque normalmente la métrica estándar llega a un 6 o 7%. Entonces eso significa que hay que proceder con cautela y en tiempo. También es interesante determinar que a muchos de los pacientes del estudio les preguntamos si habían sido diagnosticados con algún desorden social o con ansiedad. Y cuando miramos a los pacientes que actualmente cumplen con los criterios para diagnosticarles cualquiera de estas condiciones, nunca habían sido diagnosticados. Así que vamos a hacer como que de repente el 31% padecen de una condición de salud, han sido diagnosticados. Así que significa que han ido pasando desapercibidos. Hey, Dr. Brown, I was just wanting to see if maybe you could slow down slightly for the Spanish interpretation. No worries, thank you. Pasamos a Danielle, la lámina anterior.
Podemos seguir. Este gráfico aquí refleja lo que viene siendo el conjunto de herramientas de medición del Instituto Nacional de Salud. Las personas, los pacientes con síndrome de Down, las puntuaciones que obtienen versus una persona de la población general. Les voy a guiar lo que esto significa. Aquí, esto refleja lo que es la puntuación T. Este aquí, el promedio poblacional, donde la mayoría caen debajo de esta métrica, por debajo de 50. La prueba T es 60 y ya si están por encima de 60 ya padecen de algún mal clínico. Estas son las medias de personas con síndrome de Down. Y estas son las barras de error, los márgenes de error, los que nos muestran que la mayoría de pacientes con síndrome de Down están pasando significativamente mayor a cualquier persona miembro de la población general. Disculpen que he perdido a la doctora Brown. Ya. En comparación con la población general, tenemos, por ejemplo, miedo, tristeza, estrés por encima del promedio y y una baja significativa en lo que es afecto positivo. Una de las creencias populares es que las personas con síndrome de Down siempre son personas felices. Sabemos que ese no es el caso. Y estamos encontrando es que las personas con síndrome de Down no son menos felices que cualquier otra persona. Así que entiendo que es muy importante. Eso es un hallazgo muy importante a tomar en cuenta. También les pedimos experiencias traumáticas en los últimos 2 años. ¿Cuáles experiencias traumáticas habían atravesado en los últimos 2 años? Y como pueden ver, el porcentaje de personas que registraron haber pasado por una experiencia traumática, toda la data que se recopiló, de todo lo que comenzó antes de la pandemia, hubo que tomarse un receso del estudio durante la pandemia, pero luego, por ejemplo, cambios en lo que fue la vida cotidiana entre la escuela y el hogar, lo que fue el cambio de metodología de aprendizaje de presencial a híbrido, otros factores, otros estresores, por ejemplo, la muerte de un amigo o familiar, por ejemplo, el fallecimiento de un abuelo, la abuela, un familiar cercano, conflictos con alguien cercano, el bullying, eso afectó al 25%. Así que hemos visto varias situaciones estresantes últimamente. Lo próximo que queríamos ver, y todo estaba asociado directamente con su condición mental, donde, por ejemplo, teníamos casos de depresión ya reportados. Las líneas azules son síntomas reportados. Los morados son ya autorreportados. Y estas son las correlaciones, la correlación entre una y la otra. Estamos viendo una correlación significativa. Por ejemplo, mayor niveles de estrés experimentados por la persona, mayor nivel de depresión registrado por los padres o seres cercanos y un mayor nivel de ansiedad. Y esos niveles de estrés también reportados por situaciones traumáticas que presenciaron. Así que, como pueden ver, la cercanía es bastante relativa. Así que eventos traumáticos y estresantes que proyectan lo que son síntomas de salud mental. Aquí les cuento un nuevo estudio en el que estamos trabajando.
lo que viene siendo el síndrome de regresión en personas con síndrome de Down. Esto comenzó, lo reconocimos hace 20 años atrás, entonces la regresión en síndrome de Down está asociado con un declive rápido a nivel cognitivo y adaptativo en el funcionamiento, humor, catatonia, persiste por años sin un tratamiento adecuado. Los estudios que se han estado publicando en los últimos años muestran que el impacto sobre los cuidadores de salud es bastante significativo y que es poco común registrar una recuperación total. Una vez ya inicia el síndrome de regresión, es muy difícil. Estamos todavía tratando de encontrar formas de mejorar sus posibilidades de recuperación. Algunos de los desafíos actuales viene siendo que está poco diagnosticado. Existe una carencia en cuanto al nivel de diagnóstico debido a lo que viene siendo el opacamiento de una condición sobre otra al momento de diagnosticar, y normalmente los padres le hacen frente a obstáculos en obtener un diagnóstico correcto, donde normalmente estandarizan todo bajo, que él padece síndrome de Down. Tienen también dificultades en obtener un diagnóstico frecuente porque hay dificultad obteniendo lo que viene siendo que los cuidadores de salud principales reconozcan lo que son estos desafíos del síndrome de Down, llevando a lo que viene siendo una carencia en los referimientos médicos para una evaluación más a profundidad. Entonces, en cuanto a los síntomas, en los últimos años, que según el rompecabezas se ha ido armando, con lo que vienen siendo los criterios diagnósticos para regresión, estos son aquí. Por ejemplo, un estatus mental alterado, cambios en el patrón conductual, encefalopatía, declive cognitivo, regresión a nivel del desarrollo, regresión social, la incapacidad para poder llevar a cabo actividades cotidianas, pérdida del contacto visual, afasia, desórdenes del movimiento, desórdenes motrices. Aquí es donde de repente todo viene y sale, y todo esto viene evolucionando en el curso de pocas semanas luego de diagnosticarse la condición. Luego ahora mismo hay un diagnóstico de exclusión donde hay que incluir lo que viene siendo otros tipos de estudios. Por ejemplo, se recomienda excluir que no haya ninguna otra condición subyacente o no tratable. Esto incluía muchos procedimientos y esto puede ser altamente costoso. Necesitamos métodos confiables para poder obtener la información correspondiente a estas situaciones, porque muchas veces estos paneles médicos pueden ser demasiado costosos y poder hacer esto a tiempo puede llevar a determinar otros tipos de tratamiento para poder tratar la situación. Así que el motivo de este estudio es poder desarrollar lo que viene siendo las, los niveles de cognición e identificación que los cuidadores necesitan para poder identificar las sintomatologías. Y así que estamos desarrollando este examen. Este estudio, pues estamos ahora mismo midiendo todas las métricas y eso nos ayudará a poder determinar y distinguir qué pacientes con síndrome de Down están registrando o ya padeciendo síntomas de depresión. Este es el cuadro de nuestros colaboradores. Así que es un estudio multisistémico, multipartito, y estos son mis increíbles colegas, el doctor Santoro, la doctora Santoro, el doctor Scottco, que son nuestros colaboradores en Boston en este proyecto. El primer caso del estudio fue poder. Quienes tienen o no tienen. Así que les pedimos que busquen
Así que estamos describiendo lo que para poder obtener un mayor entendimiento del nivel de implicación de hacer este tipo de preguntas, que son también relevantes a la regresión. Así que obtuvimos mucha información valiosa en este proceso. Son algunos de los ejemplos que los cuidadores describieron que han podido identificar. Por ejemplo, donde dicen, por ejemplo, el paciente ha sido una persona sumamente sociable, donde de repente no está demostrando interés alguno en nada, solamente se la pasa encerrada en su habitación con la puerta cerrada. Donde de repente se sienten que donde, por ejemplo, eran personas sumamente independientes y de repente están teniendo accidentes en el control de esfínteres. Es una constelación de causas y síntomas y muy significativa. Así que esa es la primera fase. Estamos al punto de lanzar la segunda fase. Estaremos diseminando esto en la red de colaboradores de GS Connect. Entonces les pedimos que ayuden a regar la voz. Pero el objetivo es poder lograr 400 participantes en este cuestionario para que podamos medir si esta herramienta nos puede ayudar a determinar si algún paciente ya está padeciendo o presentando síntomas de regresión en síndrome de Down. ¿Cuáles son los principales aprendizajes? Los principales aprendizajes es que la ansiedad y la depresión son causas comunes. Normalmente pasan desapercibidos. El estrés impacta la salud mental de personas con síndrome de Down. Necesitamos poder determinar metodologías para mejor diagnosticar e identificar las sintomatologías. El síndrome de regresión en personas con síndrome de Down es un tema de preocupación. Necesitamos más investigación en las causas y tratamientos de este tipo de problema de salud mental. Necesitamos desarrollar herramientas con validez para poder asegurarnos de que se lleven a cabo los procedimientos médicos a nivel de diagnóstico y poder poner a prueba las diferentes metodologías de tratamiento. Y necesitamos varias familias que participen en nuestra investigación para ayudarnos a mejorar la calidad de vida de personas que padecen síndrome de Down. Y aquí, por favor, manténganse conectados y en contacto con GS Connect, con el Proyecto Esperanza, Project Home, que tiene que ver, son responder encuestas de 30 a 60 minutos sobre la salud mental de su ser querido en cuanto a sus condiciones del desarrollo psicomotriz, comportamiento, y nuevamente les doy las gracias a todos los familiares y activistas que ayudaron a hacer posible que este estudio se llevase a cabo para poder lograr determinar estos hallazgos en pacientes con síndrome de Down. Les doy las gracias al Instituto Nacional de Salud por haber financiado el proyecto y a todos los colegas que participaron en el proceso investigativo. Gracias. Feliz de responder preguntas. Gracias, doctora Brown. Gracias por integrarse a nosotros. Veo que tenemos varias sesiones, varias preguntas, así que voy a ir filtrándolas. Puede que algunas requieran seguimiento adicional de su parte. Y a todos les responderemos irregularmente por email. La primera pregunta habla sobre lo que viene siendo catatonia por agitación. ¿Cómo se diferenciaría? Esta se diferencia de la catatonia, de la que es más por estupor. Se diferencian para todo el mundo, pero puede que sea una persona que no se puede mantener tranquila
que se está moviendo y va aumentando los patrones de movimiento a un nivel muy elevado. Creo que uno de los casos es que no sé qué tanto esto pasa, y que hay casos de una persona con síndrome de Down están desarrollando y de repente están pasando, están desarrollando una serie de patrones estereotipificados, por ejemplo, imitando otras condiciones tales como el autismo. Así que a veces hay un parecido y hay veces que hay personas que piensan que por la misma catatonia, de repente se apagan y de repente ese nivel de excitación que se les conoce, agitación, esos movimientos repetitivos, puede también ser señal de catatonia. ¿Otra más? Excelentes antecedentes, doctora. Alguien preguntó, ¿cómo se sospecha que su adolescente con síndrome de Down padece de ansiedad? ¿Cómo se determina? Un psiquiatra debe obtener una evaluación. Esto se debe, especialmente en adultos, si tienen experiencia ya tratando con un profesional de salud mental, puede que hayan desafíos para tratar de determinar una respuesta. Una trabajadora social, dependiendo del nivel de severidad de la condición. Por ejemplo, un nivel leve de miedos o ansiedad, pero ver a un profesional podría ser de mucha ayuda, pero pueden haber casos donde hayan casos de que está causando una ansiedad bastante elevada. Tratar de encontrar un psicólogo, un profesional de salud mental, y también es bueno tener una ficha técnica, el checklist. Esa es otra forma también para ir identificando y llenando esta ficha técnica para poder ir entendiendo las sintomatologías que está presentando el paciente y presentarle toda la información a un profesional de la salud mental, tanto, tanto psicólogos y psiquiatras donde se necesite también tratamiento médico. No recomiendo, este, ¿tiene usted experiencia tratando pacientes con síndrome de Down? Eso podría a lo mejor a veces detener una conversación. Es simplemente estoy tratando de buscar una persona que trate ansiedad e ir gradualmente diciendo que se trata de un paciente con síndrome de Down. Tratar siempre de comunicarse con el capítulo local de su organización que aboga por el síndrome de Down, que le refieran a lo mejor a un psicólogo que sea, como quien dice, que esté en la lista de profesionales ya autorizados o conocidos en la organización, que conocen, que tengan experiencia tratando ese tipo de discapacidad y que a lo mejor a veces también el regar la voz en un hospital docente, en un centro universitario, pueden también conocer este tipo de profesionales que les puedan referir y eso les puede ayudar a conectar con un profesional especializado para tratar con este tipo de problemática. Y en la página de GS Connect estamos tratando también de hacer mención a varios recursos para las familias inscritas. Así que si conocen de algún especialista que sea excelente tratando estos casos, por favor, refiéranos su nombre que lo publicaremos. ¿Tiene usted algún tipo de comentario en lo que viene siendo el desorden de regresión en síndrome de Down y el Alzheimer's en personas con síndrome de Down? Aquí, el Alzheimer's de inicio temprano, no se llegan a identificar síntomas de inicio temprano de Alzheimer's en personas con síndrome de Down hasta que ya es un poco muy tarde. Así que algo que estamos pensando
es que estamos pensando entre las edades de 10 a 30, es más o menos la edad pico para determinar el inicio, Alzheimer's de inicio temprano. Por ejemplo, en adolescentes o en adultos, jóvenes adultos. ¿Y por qué está pasando? No lo entendemos. A lo mejor cambios biológicos, entrada en la pubertad, por ejemplo, estrés, algún tipo de inflamación, alguna condición autoinmune. Hay todavía tanto por aprender y determinar. Creo que en unos cuantos años tendremos más información al respecto, pero definitivamente las edades pico juegan un rol influyente. Tenemos muchas preguntas. Queremos comentarios en cuanto al autohabla, hablando solos. Sabemos que es un patrón conductual, pero ¿cuándo adquiere un nivel de preocupación? Creo que si la persona se ve hasta cierto nivel afectada, depende si tiene antecedentes de algún síndrome de desorden de salud mental. Nada se considera un desorden hasta que esté causando algún tipo de afección en la vida de una persona. Así que si está molestando a la persona, si la persona se ve agresiva, agitada, negativa, están haciendo comentarios negativos de sí mismo, yo me estaría preocupando ya. Si están hablando solos, a lo mejor que te comenten algunas de las fantasías que están viendo, que están sintiendo. ¿Les una fuente de disfrute? ¿O es cómo están procesando su rutina cotidiana? ¿O les está causando molestia, les está causando tristeza, les está afectando de otra forma? ¿Se sienten que necesitan participar en alguna actividad relevante o en algún programa diurno, alguna actividad de trabajo social o disfrutando su vida cotidiana? Queremos ayudarlos. Ciertamente, doctora. Tenemos unas cuantas preguntas en cuanto a acercamientos terapéuticos, metodologías terapéuticas que se podrían investigar para el trato de la ansiedad. ¿O qué pueden hacer las familias en el hogar para poder ayudar con algunas de estas sintomatologías? Esta es otra charla per se. Así que terapia cognitiva obtienen el mayor nivel de soporte empírico por encima de los otros acercamientos terapéuticos. Hay otras terapias que también son entre las preferidas, pero desde la perspectiva investigativa, terapia cognitiva es la que ha propiciado la mayor evidencia, por ejemplo, en tratar de identificar patrones conductuales negativos para las personas con síndrome de Down. Y esas incluyen, así que puede ser más bien ayudar a desarrollar capacidad de aprendizaje, para poder, capacidad de recuperación, mecanismos de defensa, para poder lidiar con lo que les está afectando. Como quien dice, es como cuando te caes, te vuelves y te levantas. Eso para poder volver a recultivar esos sentimientos positivos. Así que buscando terapia cognitiva conductual, lo que yo recomendaría en cuanto a tipos, hay estudios que muestran que el CBT es bastante efectivo para, por ejemplo, ayudar a pacientes que ya tienen una necesidad más inmediata, para personas con discapacidades cognitivas. Para las familias, entiendo, hablar de esas emociones, de esos sentimientos, expresarlas, ayudar a sus familiares pacientes a poder adquirir las aptitudes para poder expresarse.
es un paso muy importante también y muy positivo. Podemos coordinar otro webinario, doctora, para que las familias puedan tener más que suficiente espacio de información. Estamos ya casi cerrando, así que muchísimas gracias a la doctora Brown por su presentación, por su experiencia. Definitivamente, para revisar todas las preguntas, nos tomará 1 que 2 semanas más para poder comunicarnos con ustedes, pero por favor no duden en contactarnos, que les estaremos dando seguimiento por vía correo. Y si tienen algún tipo de investigador que quisieran tener de invitado en nuestro panel, por favor, refiéranlo y estaremos coordinando. Así que veo muchas manos aplaudiendo, así que muchísimas gracias, doctora Brown, por su presentación. Gracias. Gracias a todos por su tiempo y pasen un feliz resto de su tarde.